Vamos a estar hablando entonces de una bendita fiabilidad. Y bendita fiabilidad, ¿por qué? Porque tiene que ver con la fiabilidad histórica del texto bíblico. Vieron que poníamos en alguna de las preguntas, ¿verdad? Si el texto bíblico es la palabra de Dios, entonces como es la palabra de Dios, no necesariamente me hace falta ver evidencia al respecto, porque con que sea la palabra de Dios y me nutra, para mí es suficiente. Y ahí teníamos la balanza volcada también, ¿verdad? En las opiniones. Entonces, vamos a estar viendo si es suficiente con que la palabra de Dios sea simplemente ese libro espiritual que con que me nutra y me satisfaga, entonces ya es suficiente para mí. O vamos a ver si hay más. Vi que cuando me presentaba, decía que yo de profesión soy historiador. Y como historiador de profesión, por defecto de profesión, no puedo tragar cuento. No puedo. Es más fuerte que yo. O sea, cada cosa que me dicen, tengo que ir a ver si es así o no. Entonces, cuando me dicen, la Biblia es la palabra de Dios, y con eso es suficiente, inspira y transforma tu vida, y todo eso es verdad, eso tiene que ser suficiente. Ahí es cuando digo, ahí entramos en un problema. Y entramos en un problema, ya van a ver por qué, van a ver por qué no es suficiente. Para ver por qué no es suficiente, voy a iniciar con un par de citas. Un par de citas de dos de los grandes ateos de los últimos años en este movimiento que se llama el nuevo ateísmo. El primero es Christopher Hitchens, que un tremendo periodista, novelista británico-americano que falleció tristemente hace unos años de un cáncer muy agresivo, pero un gran intelectual. Eh, y un gran representante de este movimiento del nuevo ateísmo, ¿verdad? Y Christopher Hitchens dijo algo que tiene mucha razón y dice, aquello que puede ser afirmado sin evidencia puede igualmente ser descartado sin evidencia. Ahora, Christopher Hitchens decía esto refiriéndose al cristianismo, que muchos cristianos simplemente dicen que el cristianismo es verdad, pero no tienen ninguna evidencia para sustentarlo. Y si no tienen ninguna evidencia para sustentar que el cristianismo es verdad, yo simplemente puedo descartar el cristianismo sin ningún tipo de evidencia ni de justificación. Porque si me presentas algo sin evidencia y me querés convencer de que es verdad, yo sin ningún tipo de evidencia o justificación lo puedo descartar bajo la misma lógica. Y tiene mucha razón. Y ahí es donde entra un gran conflicto, porque muchos cristianos, incluso muchos cristianos, pero sobre todo muchos ateos, muchos agnósticos, están convencidos, y era una de las preguntas también, de que el cristianismo es una fe sin evidencia. Como todas las religiones, no tiene que haber evidencia para que sea verdad, porque es una religión. Con que te nutra el espíritu y satisfaga tus necesidades espirituales, poco importa si es verdad. En esta vida te va a llevar por caminos que te van a hacer o mejor persona o por lo menos una persona satisfecha, y eso es suficiente porque, bueno, es el campo de la religión. Ahora, si queremos hablar en serio, entonces hablemos de la historia, hablemos de la realidad, entonces ahí sí argumentemos. Pero para la religión y la fe no es necesario porque en últimas instancias no hay evidencia para ello y no interesa que lo haya. Eso es lo que argumentan muchas personas y muchos cristianos piensan incluso que es así. Pero hay otro gran representante del nuevo teísmo. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce a este personaje? Richard Dawkins, un biólogo de más de 30 a 40 años, absolutamente prodigioso y otro de los grandes exponentes del nuevo ateísmo. Pero a diferencia de Christopher Hitchens, Richard Dawkins expresa y abiertamente un exponente de odio hacia el cristianismo y hacia el islam. Y es que sean derrocados, aplastados, destruidos, porque hay gente que no sirve para nada. Es muy agresivo. Y siguiendo en esta línea de evidencia, Richard Dawkins dice,
La fe es la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Lo que está diciendo es: los cristianos son una manga de estúpidos. Eso es lo que está diciendo. Cristianos, Islam, ¿verdad? Que son su centro de agresión más fuerte. Pero centrémonos en el cristianismo en este momento. Dice: la fe es creencia a pesar de, y quizás debido a la falta de evidencia. Lo que dice Richard Dawkins es que si la fe existe, existe a pesar de la evidencia, y quizá incluso existe por la falta de evidencia. Es decir, que si existiera evidencia, la fe no existiría. Lo que está diciendo es que si existiera evidencia real, el cristianismo como tal no existiría, porque no tiene evidencia. Y si el hombre racional, pensante, se enfoca en encontrar evidencia, se daría cuenta que el cristianismo no es real y es una fantasía, es un mito más. Ahora, como historiador, yo leo esto y me genera grandes cuestionamientos. ¿Por qué? Porque Richard Dawkins es un científico y todo científico tiene que tener muy claro la categoría de lo que es evidencia. Y me extraña que un personaje como Richard Dawkins, siendo quien es en el mundo de la ciencia, no tenga claro qué constituye evidencias. Entonces, para iniciar, hoy me parece importante que veamos qué constituye la categoría de evidencia. ¿Qué es una evidencia? Porque fíjense que dice: podrán tener argumentos, refiriéndose a los cristianos, y podrán tener creencias, pero no tienen ninguna evidencia sólida, directa, forense, física y comprobable. Yo, como historiador, me enfoco en la Edad Media, en la Antigüedad y en la Edad Media. Son los dos periodos que más me llaman la atención. Y como historiador en la Antigüedad y la Edad Media, digamos la Antigüedad en este caso porque aplica más a nuestro estudio de la Biblia, ¿ustedes creen que en el estudio de fuentes de la antigüedad yo tengo evidencia sólida, evidencia directa, evidencia forense, física o comprobable 100%? No la tengo, no la tengo. ¿Eso hace de la historia un mito o una fantasía? Absolutamente no, la historia es una ciencia social. Entonces me extraña un personaje de Richard Dawkins no tener claro las categorías de evidencia. Vamos a ver qué categorías de evidencia existen. ¿Qué califica exactamente como evidencia? Hay exclusivamente dos categorías de evidencia que existen. Solamente dos. Existe la evidencia directa y la evidencia indirecta. La evidencia directa es un testigo presencial. O sea, hubo un crimen, pasó algo, hubo un robo, cualquier cosa, yo lo vi, esto fue lo que pasó. Eso es un testigo presencial y eso es evidencia directa. Punto. Yo estuve ahí, yo lo vi, esto fue lo que pasó. Eso es evidencia directa. Todo el resto es evidencia indirecta y conforma lo que se constituye como un caso circunstancial. Un caso circunstancial es armar evidencia en base a la suma de pequeños elementos coyunturales, que por sí solos son insignificantes, pero cuando los pones todos juntos, arman un caso sólido de evidencia indirecta. Y se suele pensar que la evidencia indirecta es más frágil que la evidencia directa. Sin embargo, tienen el mismo nivel de peso desde la ciencia de la investigación. Les voy a hacer un ejemplo gráfico de evidencia directa a evidencia indirecta para que lo entiendan. La esposa está en casa, ¿de acuerdo? Y el marido llega del trabajo. Llega con un pilot y con una sombrilla chorreando agua. Y el marido le dice: amor, afuera está lloviendo a cántaros. A la esposa le queda muy claro que el marido llegó a casa y que afuera está lloviendo a cántaros. ¿Por qué? Porque él le dijo: mi amor, afuera está lloviendo a cántaros, y tiene todo el pilot y la sombrilla chorreando. Ahora, ¿qué tal si tenemos este otro escenario? La esposa llega a la sala y se encuentra con un pilot colgado y una sombrilla en el piso. El pilot de su marido está chorreando agua. La sombrilla está chorreando agua también. Ella no vio al marido,
pero ella puede lógicamente inferir varias cosas. Uno, que su marido llegó a casa del trabajo. Dos, que afuera está lloviendo. ¿Por qué? Y porque el piloto del marido está chorreando agua y la sombrilla también. Es posible que haya habido otra explicación, como que llegaba al jardín y la regadera del jardín se prendió y lo empapó. Sí, es probable, pero ¿por qué tendría un piloto y una sombrilla justo para ese escenario? No tiene sentido. Ella, lógicamente, a través de esta evidencia indirecta, puede inferir que su marido llegó a casa y que afuera está lloviendo de una manera muy razonable. ¿Se entiende? Esto para explicar de una manera muy gráfica y sencilla lo que es evidencia directa y evidencia indirecta. Hoy vamos a estar utilizando un concepto clave, que es la diferencia entre lo posible y lo razonable. La diferencia entre lo posible y lo razonable vamos a estar utilizándolo hoy para que lo tengan siempre en mente. ¿Y por qué es importante? Es importante porque todo es posible. ¿Por qué digo que todo es posible? Porque hay algo que yo no les dije y ustedes no saben, y en este momento se los voy a confesar. Cuando ustedes se conectaron a esta reunión, ustedes pensaron que se conectaron simplemente a la reunión de poblado que tienen regularmente. Lo que no sabían es que en este momento, en realidad, apenas se conectaron y encendieron su cámara, su micrófono y se conectaron a Zoom, pasó algo. Y es que les inyecté un sedante que solo se va a través del micrófono de la cámara y solo se va activando Zoom. Y en este momento están todos dormidos en un estado comatoso y estamos viajando a 10.000 años luz en el espacio en una nave espacial. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen una manera de comprobarme fuera de toda duda, absolutamente 100%, que lo que yo estoy diciendo en este momento es mentira? No tienen forma 100% de comprobar que lo que yo estoy diciendo en este momento es mentira. ¿Por qué? Porque todo es posible, pero no todo es razonable. ¿Es posible que esté pasando eso? Claro, es posible. No tienen forma de comprobar 100% de que no está pasando, pero no es razonable. Lo mismo ocurre en una corte judicial. Un acusado que queda libre por falta de evidencia, no queda libre bajo sospecha posible, bajo duda posible. El término legal, si hay abogados entre nosotros, es que queda libre bajo duda razonable. ¿Por qué? Porque si yo hago una argumentación en corte para la cual no presento evidencia, eso se llama especulación. Y la especulación no es admisible en ninguna corte judicial. ¿Por qué? Porque estoy afirmando algo que no puedo sustentar con evidencia. Si llevamos esto al plano de la historia, cuando yo estudio la antigüedad, tengo varios elementos presentes en eso. Primero, todos mis eventos son parte de un pasado lejano. No tengo testigos vivos de los hechos. Llevan muertos más de 2000 años. No tengo evidencia forense, no tengo los cuerpos para analizarlos. No tengo evidencia, tengo pura evidencia circunstancial. Tengo documentos, tengo ciencias auxiliares como la arqueología, tengo evidencia como la numismática, ¿verdad? Sellos, monedas, evidencia arqueológica, todas evidencias auxiliares, pura evidencia circunstancial tengo. Estos son los elementos que en breve constituyen la naturaleza de un caso circunstancial. Eventos de un pasado lejano, no hay testigos vivos, no hay evidencia forense y hay pura evidencia circunstancial. ¿Esto le suena algo similar? Esto es exactamente lo que ocurre y los mismos elementos de la naturaleza de un caso de la investigación del texto bíblico. Sí, ese soy yo. El humor siempre tiene que estar presente. Es infaltable. Esta es la misma naturaleza de un caso de investigación del texto bíblico, porque se trata de eventos de un pasado lejano, no hay testigos vivos, no hay evidencia forense y hay pura evidencia circunstancial. Solo que entramos en una dificultad aquí,
Porque cuando vamos a estudiar los evangelios, como nos vamos a enfocar hoy, se supone que los evangelios son un relato de los testigos presenciales. Entonces se trata de un caso de evidencia directa, porque son testigos presenciales, pero ninguno de ellos está vivo. Entonces, como historiador, me encuentro que tengo que tratar un caso de evidencia directa de testigos presenciales como si fuera un caso de evidencia circunstancial indirecta, porque ninguno de mis testigos directos están vivos. Entonces, para poder analizar la fiabilidad histórica del texto bíblico, tengo que combinar como historiador los elementos de una evidencia directa, porque son testigos presenciales, pero sumergirlo en unas metodologías de análisis de casos de evidencia indirecta, de caso circunstancial, porque no están vivos los testigos. ¿Ven la situación en la que me veo enredado? Para el que quiera estudiar historia, que esto sea un desaliento. ¿Ok? ¿Seguimos adelante? Muy bien. Vamos adelante. Esto nos obliga a tener que poner los testigos a prueba. Esta es la manera de analizar un caso de testigos directos en un caso de evidencia circunstancial, de caso circunstancial. Tenemos que poner los testigos a prueba. ¿Y cómo vamos a poner los testigos a prueba? Bueno, hay una manera de poner los testigos a prueba y es la siguiente. Vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿estuvieron los testigos siquiera presentes? Porque si no estuvieron presentes en el momento de los hechos, ya podemos descartar que todo lo que se escribió puede ser cualquier cosa, menos un relato de testigos, porque no estuvieron presentes. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿tienen los testigos un soporte externo que valide su relato o solamente es lo que ellos contaron? Tercera pregunta, ¿han sido honestos y precisos en su relato a través del tiempo o el relato se modificó y cambió? Y cuarta pregunta del día de hoy, ¿tienen los testigos algún motivo ulterior para narrar lo que narraron? En pocas palabras, ¿estuvieron presentes? ¿Es su relato verificable? ¿Es su relato coherente y consistente a través del tiempo? ¿Y tienen algún tipo de sesgo, alguna agenda particular, algún interés por el cual narrar estos hechos? Estas son las 4 preguntas que le vamos a hacer a los evangelios para ver si realmente pasan esta prueba o no. Con que pierdan una de estas preguntas, la fiabilidad histórica del texto bíblico queda desmoronada y nuestra fe puede ser puesta en cuestionamiento. ¿Están dispuestos a ir conmigo a esta aventura? ¿Están dispuestos a arriesgarse a que nuestra fe sea puesta en cuestionamiento? Los que sí y los que no ya están acá. Así que vengan conmigo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a abordar la primera pregunta. ¿Estuvieron presentes los supuestos testigos? Bueno, esta es la sospecha. Aquí tenemos el evento de los hechos, ¿verdad? El ministerio de Jesús. 363 años después tenemos el concilio de la Odisea. Fue el primer concilio que discutió en la historia el canon bíblico, la conformación del canon bíblico. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos eventos, ministerio de Jesús, concilio de la Odisea 363. ¿Cuál es la sospecha y el argumento de los escépticos? Es que los evangelios fueron escritos más cerca de esta época que de los hechos. Y si fueron escritos cerca de esta época, más que de los hechos, pueden haber sido piezas de literatura maravillosas, pero no pueden haber sido jamás relatos de testigos presenciales, porque llevarían 300 años muertos. Este es el argumento que hacen grandes eruditos hoy en día de los textos bíblicos como Bart Ehrman. ¿Qué vamos a tratar de hacer hoy desde el punto de vista de la historia? Vamos a tratar de establecer que los escritores de los evangelios escribieron en realidad más cerca de los hechos que del concilio. Vamos a ver si podemos razonablemente establecer esto. Pregunta,
¿Cuál fue el hecho más traumático en la historia del pueblo judío? Como no hay tanto tiempo para ponerse a abrir micrófonos, yo se los voy a decir. Es la destrucción del templo de Jerusalén. El templo que fue destruido por última vez y que hasta nuestros días sigue sin reconstruirse. ¿Cuál es el libro que fue escrito? ¿Cuál es el libro que fue escrito después de la ascensión de Jesús? Que relata su venida, la venida del Espíritu Santo en adelante. El libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Eso lo vamos a ver también. Lo escribió Lucas. En el libro de los Hechos, ¿se relata la destrucción del templo de Jerusalén? No lo relata. El libro de los Hechos no relata que el templo de Jerusalén haya sido destruido. Sin embargo, es la época en la que ocurrió. Sabemos por el historiador judío Flavio Josefo, historiador judío que trabajaba para el Imperio Romano del primer siglo, contemporáneo, que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, en base a un sitio que hicieron los romanos a Jerusalén un año antes, en el año 69 después de Cristo. El libro de los Hechos no narra este evento, el evento más traumático en la historia del pueblo judío, y el libro de los Hechos, que es de la época, no lo narra. Esto es como leer una historia de un libro de la historia de Nueva York hoy en día, donde no esté escrito ni narrado el evento de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. El evento más traumático de la historia de Estados Unidos. Si yo leo hoy en día un libro de la historia de Nueva York y no encuentro, es contemporáneo el libro, fue escrito este año, y no narra la destrucción de las Torres Gemelas, algo no está bien. Es lo mismo para el pueblo judío. ¿Cómo puede ser que no lo narre? Hay algo que no está bien. Pregunta. Pablo sabemos que fue ejecutado, el apóstol Pablo, en el año 64-67 después de Cristo. También conocemos que la muerte de Pedro y de Santiago, Santiago el hermano de Jesús, el primer patriarca que lideró el primer concilio de Jerusalén, que lideraba la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, Santiago el hermano de Jesús, fue ejecutado en el año 61 después de Cristo. El libro de los Hechos narra la muerte de Pablo y de Santiago el hermano de Jesús. Cuando termina el libro de los Hechos, tanto Pablo como Santiago el hermano de Jesús están vivos. Sí. Al final del libro de los Hechos, los dos están vivos. ¿El libro de los Hechos tiene problema alguno en narrar muertes y martirios? Ninguno. Narra el martirio de Esteban, un personaje absolutamente secundario. Narra el martirio de Santiago, pero Santiago, otro personaje menor, no Santiago el hermano de Jesús, que es otro personaje menor. Y aquí hay algo que no tiene sentido. ¿Por qué el libro de los Hechos no va a tener ningún problema en narrar las muertes y los martirios de personajes secundarios, pero no va a narrar los martirios y las muertes de sus personajes principales? Los personajes principales del libro de los Hechos: Pablo, Pedro y Santiago, el hermano de Jesús. Los tres martirizados, los tres vivos al final del libro de los Hechos. Entonces acá hay algo desde el punto de vista de la historia que no cuadra. ¿Por qué este libro no narra ni la destrucción del templo, ni el sitio de Jerusalén, ni la muerte de sus personajes principales? Pueden haber muchas teorías, pero ¿saben del punto de vista de la historia, como historiador, la única que sostiene es la siguiente? Yo no puedo narrar algo que todavía no ocurrió. Es más, Jesús predijo la destrucción del templo. Si yo quiero inventarme a Jesús como el Mesías y el Dios que va a iniciar una nueva religión, si me lo estoy inventando, lo primero que quiero hacer es ponerlo en el libro. Decir, ajá, ¿ven? Jesús lo predijo y aquí ocurrió, se destruyó el templo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, aleluya, amén. Inicia la iglesia, evidencia. Sin embargo, no lo hicieron. Podrían haberlo hecho. Corría a su favor si había una agenda.
Pero el problema es que yo no puedo escribir lo que todavía no ocurrió. Pero Lucas escribió otro libro fuera del libro de los Hechos. ¿Qué libro escribió Lucas? El Evangelio. El Evangelio de Lucas. ¿Cuál escribió primero? ¿Lucas o Hechos? Vamos a verlo. El libro de los Hechos fue escrito conservadoramente en el 60 después de Cristo. ¿Por qué? Seamos conservadores. Fue escrito un año antes del último evento que no narra en el libro, el martirio de Santiago. Entonces, seamos conservadores, fue escrito un año antes, en el 60 después de Cristo. Pero Lucas escribió su libro, el Evangelio de Lucas, y lo ponemos en el año 53 después de Cristo, es decir, 20 años después de la muerte de Jesús. Miren qué cerca estamos. Vamos a ver por qué lo ponemos en esta fecha. En Hechos 1:1-2, Lucas establece, se lo dedica a un estimado Teófilo. Y dice, estimado Teófilo, en mi primer libro, me refería a todo lo que Jesús comenzó. En mi primer libro. ¿Y cómo inicia el libro de Lucas? Dedicándose a un tal Teófilo. O sea que Lucas fue escrito antes que el libro de los Hechos. Pero debemos seguir adelante, porque para establecer realmente la fecha de Lucas tenemos que irnos a 1 de Timoteo 5. Ya vamos viendo lo intrínseco del mensaje. Cuando Pablo con Timoteo escribe esta carta, Pablo dice algo interesante y dice, pues la Escritura dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Escribe Pablo en 1 Timoteo 5. Sabemos que Pablo escribió la carta a Timoteo en el año 63-64 después de Cristo. Me tienen que creer porque no tengo tiempo de entrar en esa evidencia. Pero créanme, digamos que es así, no hay tiempo de entrar en toda la evidencia, sería interminable. Estaríamos 3 días solo con establecer esto. O sea, tómenme la palabra. Como dice en inglés, take my word for it. ¿Sí? Si en el 63 y 64 Pablo le escribe esta carta a Timoteo, y para ningún historiador ninguna palabra es coincidencial, vean lo que dice aquí. Pues la Escritura dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Es decir, que ya en el 63-64 después de Cristo había algún documento que estaba circulando por ahí, que Pablo está aquí citando, que Pablo ya considera escritura. Esto es muy grande, porque hay documentos que Pablo está citando acá, que Pablo ya en el 63 después de Cristo, tan temprano, ya se considera escritura de Dios. ¡Wow! ¿De dónde sacó Pablo esta cita? Es la pregunta. Solamente uno de los 4 evangelios dice esta cita, y eso es Lucas 10, versículos 6 y 7. Ahí la tienen. El único evangelio que tiene esta cita es Lucas. Pablo está en el 63 después de Cristo, Pablo ya está citando a Lucas y ya lo considera el Evangelio de Lucas como escritura. Pero sigamos adelante. Porque si vamos a 1 Corintios 11, 23, cuando está hablando a los corintios de que se emborrachaban durante la Santa Cena, y se sabe que Pablo fue a Corinto en el 51 después de Cristo y les escribió la carta en el 53-57, en el que les corrige sobre la Santa Cena todos los desastres que estaban haciendo, que ya les había enseñado. Y les dice, hagan esto en memoria de mí, 2 veces. Ahora, acá no dice Pablo que se considere escritura lo que está citando. No lo considera escritura aún, pero ya hay un documento que está circulando en el 53, 57 después de Cristo, que ya le permite a Pablo no considerarlo escritura, pero sí citarlo. Y adivinen qué, hay solo un evangelio en el que esto aparece. Y ese es en Lucas capítulo 22. Hagan esto en memoria de mí. ¿Ustedes creyeron que esta Santa Cena que usamos los sábados, los domingos, se toma de cualquier evangelio? No, lo toman solo de Lucas. Pablo cita 2 veces a Lucas. Y no es de extrañar porque Pablo y Lucas eran muy apegados.
Lucas escribió el libro de los Hechos, que son los relatos de Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma. Eran muy amigos. Es lógico que Pablo cite a Lucas, ya en el 53 después de Cristo. Por eso consideramos que Lucas conservadoramente fue escrito ese mismo año que Pablo hizo esa primera cita. Pudo tranquilamente haber sido escrito mucho antes. Pero sigamos, porque aquí tenemos otro dato. Aquí tenemos el dato de que se lo dedica en Lucas 1, ¿verdad? El excelentísimo Teófilo. Pero resulta que hay otro documento que estaba circulando antes del Evangelio de Lucas. Y aquí cuando dice en Lucas 1, mira lo que dice, excelentísimo Teófilo, dice Lucas que habiendo investigado todo con mucho esmero, porque Lucas no fue testigo, no fue discípulo de Jesús, él investigó todos los documentos, interrogó a todos los testigos que pudo, y escribió su evangelio. Y dice que desde su origen he decidido escribirlo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Se acuerdan que le dije que como historiador no hay nada coincidencial? La palabra ordenadamente que pone ahí no es una coincidencia. ¿Por qué pone ordenadamente? Pudo haberlo omitido. Resulta que hay uno de los primeros padres de la iglesia, que es Papias, en el primer siglo, que dice que Pedro recopiló que Marcos, el Evangelio de Marcos, es Pedro habiendo recopilado todos los datos de mientras estaba Pedro en la cárcel. Marcos recopilando de Pedro en Roma mientras estaba en la cárcel todos los datos. Como Lucas hizo con Pablo, Marcos lo hizo con Pedro. Pero Papias nos dice algo muy interesante, y es que Marcos nos narra los hechos de los evangelios de Jesús, pero dice que Pablo no lo cuenta ordenadamente. Es decir, que Lucas está citando a Marcos, y el 80% de las citas del Evangelio de Lucas provienen del Evangelio de Marcos. Toma, Moreno. Más claro, échale agua. Seamos conservadores, el Evangelio de Marcos, mínimo como carta, ya estaba circulando 45, 50 después de Cristo. Miren qué cerca estamos del ministerio de Jesús. De una manera muy resumida, podemos concluir, y podríamos estar 3 meses solo con esto, de que sí estuvieron presentes los testigos. No quiere decir que estaban diciendo la verdad, pero sí quiere decir mínimamente que estaban presentes y que eran testigos presenciales. Pero vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Su relato es verificable? ¿Es verificable el relato de estos personajes? ¿Hay algún relato externo que lo verifique? Para esto tenemos evidencia intrabíblica y extrabíblica. Intrabíblica es evidencia dentro de la Biblia. Evidencia extrabíblica es evidencia fuera de la Biblia. Vamos a verlo muy resumidamente. Ojalá tuviéramos 4 horas para esto, pero vamos a verlo muy resumidamente. Evidencia intrabíblica tenemos muchísima. Ahí les hago la lista simplemente para que la vean y no me voy a detener en ella. Pero si quieren en el tiempo de preguntas y respuestas, si nos da el tiempo, podemos ver algunas si desean. Pero vamos a enfocarnos en un testimonio elaborado preciso y vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es esto. Tenemos este personaje, Herodes Antipas, uno de los tetrarcas. Después que murió el gran Herodes, se dividió el reino de Palestina en 4 reyes, sus 4 hijos. Uno de ellos, Herodes Antipas. Y en Mateo 14 nos relata que está Herodes Antipas, el tetrarca, dice que se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros. Hay algo acá que me falta, hay algo que no me cuadra. A simple vista está todo bien, pero hay algo que no cuadra y es lo siguiente. ¿Cómo supo Mateo lo que Herodes dijo a sus sirvientes en la intimidad del palacio?
Cuestionable, ¿no? Mateo no era parte de la corte de Herodes. Mateo no tenía acceso. ¿Cómo supo Mateo lo que Herodes dijo en la intimidad de su palacio? Pues resulta que para arreglar este testimonio elaborado preciso, tenemos que salir de Mateo y tenemos que irnos a Lucas. Porque en Lucas, en un relato completamente diferente, en el que está diciendo Lucas que Jesús con los discípulos, y había llevado a algunas mujeres, estaban paseando por Galilea y estaban esparciendo el mensaje por Galilea. Un relato que no tiene nada que ver. Pero entre esas mujeres estaba Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Les armo la historia? Cusa está trabajando en el palacio de Herodes. Herodes le dice, sirvientes, empleados, vengan acá. Juan, ese Jesús del que anda por ahí, yo sé quién es. Es Juan el Bautista, resucitado, por eso tiene tanto poder. Sigue en su trabajo normal. Esa noche Cusa llega a casa. Juana le dice, amor, tuviste un largo día de trabajo, te preparé un sancocho delicioso, sentate, come y conversemos. Cusa está comiendo el sancocho y le dice, amor, ¿a que no sabes lo que nos contó Herodes hoy? ¿Qué te contó? ¿Que Jesús ese con el que vos andás todo el tiempo? ¿Qué es Juan el Bautista? Imagínate, está demente, tipo, ¿qué está qué? No joda, ¿en serio? Sí, como te lo digo, me lo contó hoy. Días después, Juana se va con Lucas, con Mateo, y se va con Lucas no, pero se va con Mateo y con los otros discípulos de Jesús a Galilea a predicar. Y en eso hacen una pausa para comer. Y están haciendo la pausa a comer y dice, che, Jesús, ¿a que no sabes qué me contó mi marido el otro día? Que vos sos Juan el Bautista resucitado. Jesús, ¿qué? No jodas, sí, te juro, tal cual. Y Lucas y Mateo estaba ahí y lo pudo escribir. Y Lucas lo pudo citar. ¿Lo ven? Inadvertidamente, un autor en un relato completamente diferente complementa a otro autor. Tenemos en este caso que Lucas complementa a Mateo. En un dato que nos falta a Mateo, la pieza que faltaba del rompecabezas, Lucas nos lo da en un relato completamente diferente. Cosas como estas, tan minuciosas, tan intrínsecas, se encuentran en toda la Biblia. Y tenemos muchos otros casos de complementos. Y entre el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos más de 199 ejemplos como estos. Un relato muy elaborado y muy preciso. Nos dice el detective James Warner Wallace, gran apologeta, y en el cual baso gran parte del contenido de esta presentación también, porque como historiador y como apologeta tenemos puntos en común. Dice que si hubieran cambiado todos los relatos y se hubieran mantenido un solo relato unificado, diciendo todos los 4 evangelios lo mismo, nos hubiéramos perdido de grandes detalles valiosos que muestran que históricamente es muy fiable. ¿Por qué? Porque al punto de vista de la investigación, no importa si sos un detective de crimen o un detective histórico, como en mi caso, si varias fuentes cuentan el mismo relato al lujo de detalle, estuvo armado. Estuvo armado y estuvo confabulado. Porque ningún relato de testigo va a ser lo mismo, pero ya lo vamos a ver. Y tenemos evidencia extrabíblica también, en el cual no tenemos tiempo de entrar, y si quieren lo vemos el tiempo en preguntas y respuestas más adelante. Pero tenemos básicamente autores extrabíblicos y evidencia arqueológica. ¿Sí? En autores extrabíblicos, miren la cantidad de historiadores extrabíblicos que en resumen hacen relatos que confirman los relatos que se encuentran en los evangelios. Todos estos autores, valga mencionar, son de antítesis al cristianismo. Todos estos autores quieren ver al cristianismo aplastado, pero en sus relatos inadvertidamente confirman lo que en los evangelios está escrito, y eso más histórico no puede ser. Evidencia muy sólida. Ejemplo, Flavio Josefo, Suetonio, historiador romano. Y hay evidencia arqueológica también, que hay muchísima. Aquí simplemente una lista muy breve de evidencia arqueológica que no vamos a poder entrar. Pero lo podemos ver en tiempo de preguntas y respuestas si quieren. Pero de una manera muy breve, muy concisa,
el relato sí es verificable. Dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, el relato de estas personas es verificable. Hasta ahora tenemos que sí estuvieron presentes y que su relato sí es verificable. Ahora, el que su relato sea verificable no quiere decir que sea coherente, que se mantenga en el tiempo, porque entre el ministerio de Jesús y el concilio de la Odisea, 300 años después, ¿cuántas copias no se hicieron de esos documentos? ¿Cuántos errores y cuántas confabulaciones y complot nos hicieron para modificar el texto, para hacernos creer que Jesús era el Hijo de Dios, cuando en realidad nunca lo fue? Esto puede poner nuestra fe en jaque. Porque si la Biblia que tenemos hoy no es la que escribieron originalmente y fue arreglada para contarnos una historia que en realidad no ocurrió, estamos en problemas. El tema es que, como con todo testigo, los autores de los evangelios no siempre se ponen de acuerdo. Si leen el domingo de resurrección, 4 evangelios tienen 4 historias diferentes. Hubo un testigo, 2 testigos, fueron 2 mujeres, 3, 4. Hubo un hombre, hubo 2 ángeles, hubo hasta un jardinero en uno de ellos. Pónganse de acuerdo. Crucifixión de Jesús, 4 relatos, 4 mensajes diferentes arriba de Jesús. ¿Qué hacemos con eso? El tema es que cada testigo, desde el punto de vista historiador, esto nunca va a ser un problema, porque cada testigo va a aportar su punto de vista. Pudo haber habido 4 mujeres, 2 mujeres, una mujer, 2 ángeles, un ángel, un hombre o un jardinero. El punto no es ese. Esas son las minucias. El punto es, todos concuerdan que la tumba estaba vacía. ¿Ven el enfoque? Y cada uno, de su ángulo y su perspectiva, va a aportar una riqueza diferente. Es mi trabajo como historiador unir esos relatos y darles la coherencia y la consistencia, y ver si se contradicen o si se complementan. 2 testigos jamás van a concordar en cada detalle. Jamás. Y eso es algo bueno, porque cuando los testigos no concuerdan en cada detalle, quiere decir que no se pusieron de acuerdo. Pero si los testigos concuerdan en cada detalle, quiere decir que antes hablaron entre sí, se pusieron de acuerdo y esos testimonios pierden validez. No los puedo utilizar porque se pusieron de acuerdo. Pero si hay diferencias, eso es mi trabajo, ver si se complementan o se contradicen. Y en el caso de los evangelios, simplemente se complementan y ninguno niega el hecho de que la tumba estaba vacía. Ahora bien, vamos a ver algo. ¿Será que se mantuvo coherente y consistente en el tiempo el mensaje o fue distorsionado con el tiempo? Vamos a ver desde el punto de vista criminalístico. Tenemos una escena del crimen. 6 meses después tenemos el juzgado. Llega el primer oficial de la escena que encuentra un casquillo. Y ese casquillo, 6 meses después, ese casquillo igual a 6 meses después, va al juzgado como evidencia del crimen. Solo que no se enteraron de que en el medio hubo un detective mentiroso que tomó ese casquillo, que tenía una pica contra el crimen, y le hizo unas marcas al casquillo que hicieron coincidir el casquillo con el arma del acusado, y en realidad nunca fue del arma del acusado. Fue evidencia adulterada. Y el detective se la dio al criminalista confiado, y confió que estaba bien, y se lo dio al detective confiado, que lo llevó al crimen, al juzgado 6 meses después, pensando que estaba llevando una evidencia de primera mano, sin saber que estaba presentando una evidencia falsa y adulterada. La pregunta es, ¿será que lo mismo ocurrió con los evangelios? Los primeros puede que hayan sido testigos presenciales, que su relato haya sido verificable, y lo escribieron. Y 300 años después llegaron los documentos al concilio de la Odisea, solo que nadie supo que en el medio hubo un autor mentiroso. ¿Y qué hizo ese autor mentiroso? Adulteró la evidencia para hacer ver que Jesús era el Hijo de Dios cuando en realidad no era. Puso milagros que en realidad nunca ocurrieron. Relató una resurrección que en realidad nunca ocurrió. Y se la dio a un seguidor suyo, a un discípulo suyo confiado, que lo llevó al concilio de la Odisea pensando
que estaba llevando documentos auténticos sin saber que estaba presentando evidencia adulterada. ¿Ven el paralelo? ¿Será que hay una manera de poner esto a prueba? Y resulta que la hay. La hay, y vamos a ver de vuelta el caso. Funciona así. Primero el oficial de la escena llega al crimen, encuentra el casquillo, tiene que redactar un informe de ese casquillo y le da el informe y el casquillo al detective de la escena, que tiene que comparar ese informe con el casquillo, escribir su propio informe y todos esos dos informes y el casquillo dárselo al criminalista, que a su turno tiene que hacer lo mismo y darle 3 informes al detective que va a llevarlo al juzgado. El detective tiene que comparar los 3 informes anteriores con el casquillo, escribir el propio y los 4 informes más el casquillo, llevarlo al juzgado, y eso es una manera de ver que la evidencia no fue adulterada. Es una herramienta de control. Eso se llama cadena de custodia. Garantizar informe tras informe una y otra vez que el casquillo no fue adulterado. ¿Será que tenemos una cadena de custodia para los evangelios? Pues resulta que sí la tenemos. Resulta que sí la tenemos y se las voy a presentar. Tenemos lo siguiente. Primer oficial de la escena, Juan el Bautista. Estuvo con Jesús. Escribió sus cartas, el Evangelio de Juan. Y Juan tuvo sus discípulos, Ignacio, Papias y Policarpo. Vean Papias, los padres de la iglesia del primer siglo. Papias, el que habíamos mencionado hoy. Y ellos, a su vez, discípulos de Juan, escribieron sus propias cartas a las iglesias en base a lo que escribió Juan y en base a lo que aprendieron de él. Y ellos tuvieron sus discípulos. En este caso, Ireneo. Ireneo escribió sus cartas en base al acto de todos ellos. E Ireneo tuvo un discípulo, Hipólito, y escribió sus cartas a Hipólito y también la expandió por las iglesias. Copia tras copia tras copia, documento tras documento tras documento, inspirado y basado en el original de Juan, promulgado a las iglesias y confirmándose el uno al otro. Hipólito se puso en problemas con la Iglesia Católica del periodo y no tenemos más documentos y esta cadena de custodia se corta aquí, como por el año 140 después de Cristo. Pero tenemos otras 2 cadenas de custodia, que son la de Pablo y la de Pedro. La de Pablo llega casi al año 200 y la de Pedro llega hasta Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, que escribió su carta en el 336, apenas 30 años antes del concilio de la Odisea, y es el que llegó hasta el concilio. Miren la cadena de custodia que tenemos de los evangelios. ¿Y saben qué? Si hubiésemos perdido todos los documentos originales, si se hubiesen perdido absolutamente todos, y solamente tuviéramos hoy en día los documentos de las copias, solamente tuviéramos los documentos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, porque todos los evangelios originales se quemaron y nunca llegaron a nuestro tiempo, y solo tuviéramos las cartas y los decretos y las enseñanzas y las prédicas y las homilías de todos estos otros personajes que no eran los testigos presenciales. Si solo tuviéramos eso, esta es la imagen de Jesús que tendríamos hoy en día. Sin los evangelios, que nació de una virgen, que hizo milagros, que predicó sermones, que afirmó ser Dios, que fue adorado como Dios, que fue crucificado y enterrado, que resucitó de los muertos, que ascendió al cielo y que solo en él hay salvación. ¿Les explotó la cabeza o todavía no? Si no tuviéramos hoy ninguno de los evangelios, esta es la imagen que hoy en día tendríamos de Jesús. ¿Cambió algo? No cambió nada. ¿Qué cadena de custodia que tenemos, señoras y señores? El relato de los evangelios, y perdón, esa es la imagen de Jesús que tenemos en nuestras Biblias hoy en día.
Yo creo que fuera de toda duda razonable, podemos demostrar que el relato de los testigos presenciales no solo fue verificable en la época, sino que se mantuvo coherente y consistente a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pero quizás estuvieron presentes, quizás fue verificable y quizás fue coherente. Pero independiente de todo eso, ¿hubo algún sesgo? ¿Tenían una agenda detrás que hiciera que toda esa agenda se basara en que fueron presentes? Que la agenda, el complot en hacer una nueva religión, el complot de hacer ver a Jesús como el Hijo de Dios y la única religión válida, fuera verificable, porque claro, es que se armaron un complot para que fuera verificable, y que se mantuviera consistente y coherente a lo largo de la historia, claro, porque hubo una logia de complot a lo largo de la historia secreta que hizo que se mantuviera. Uy, estamos en problemas. Otra vez estamos en problemas. Cuando creíamos que ya estábamos libres de todo problema, caemos en problemas y en un pozo otra vez. Entonces vamos a ver este último punto. Toda acción que cometemos, todo crimen que se comete, cada pecado que cometemos nosotros cada día, tiene un motivo detrás. No hacemos nada sin un motivo. Y cada crimen, cada acto criminal, cada pecado que cometemos, tiene uno de 3 motivos. Dentro de cada uno hay 1000 subcategorías, pero son 3 grandes motivos. Esto decretado por el mundo de la criminalística internacional actual. Y los 3 grandes motivos son los siguientes: avaricia, lujuria y poder. Hay subcategorías en cada uno, pero estos son los 3 motivos por los cuales se comete todo crimen y chicos, chicas, por el cual cometemos cada pecado cada día. Avaricia, lujuria y poder. Entonces, en estas 3 categorías es que tenemos que poner a prueba los relatos de los evangelios, a los testigos, porque si tuvieron uno de estos, hubo un motivo criminalístico, hubo un motivo para tener una agenda y estamos en problemas. Entonces, ¿vamos a ponerlos a prueba en este último punto? Comencemos por la avaricia. ¿Murieron ricos los amados discípulos de Jesús? Murieron en la pobreza, todos. Todos murieron en la pobreza. No hay uno que haya muerto con plata. O sea, claramente la motivación para seguir y predicar el evangelio que los llevó hasta la muerte, claramente no era dinero, porque estuvieron dispuestos a morir por algo que no los hizo ricos. Esta es muy fácil. Es muy fácil. No fue por avaricia. Murieron pobres y torturados y asesinados. No fue por avaricia. No hubo forma, no hay evidencia sustancial que pueda decir que murieron por avaricia si murieron todos pobres. O sea, no hay forma. Y relatos intra y extra bíblicos confirman todo esto. Ahora, capaz lo hicieron por lujuria. El viejo y querido y apetitoso sexo. Quizá lo hicieron por las chicas. ¿Será que estos discípulos eran los grandes matadores de su época? ¿Eran los grandes gigoló? ¿Eran los Brad Pitt de su época? ¿Saben qué? No eran. Oh, perdonen, ahora vuelvo. No eran. Y les voy a decir por qué no eran. No miren esto, ahora volvemos. Se pasó sin querer el dedo. No eran porque si eras un discípulo de Jesús en el primer siglo de la era, o eras un discípulo de los discípulos, había un gran problema. Y es que era como esta imagen. Tenías un objetivo en tu mente, en tu frente, ¿verdad? Es como esta imagen, uy, macho, qué marca de nacimiento tan desafortunada, ¿verdad? O sea, tenés ahí el bullseye para los cazadores, estás listo para presos, presa, ¿verdad? Si eras un discípulo de Jesús en esta época, tenías un objetivo en tu mente, en tu frente,
Te estaban cazando para torturarte o matarte. Pregunta, ¿qué chica acá quiere vivir su vida de pareja al lado de alguien que saben que están persiguiendo para torturar y matar? Levante la mano. No creo que ninguna levante la mano. Porque dicen, si marcha él, marcho yo. Tan kamikazes del amor no son ustedes. No es razonable que lo hicieran por lujuria. Es más, murieron solteros. Salvo Pedro, que estaba casado. El resto murieron solteros. Claramente no eran los grandes Hollywood stars de la época matadores de chicas Brad Pitt y George Clooney. Claramente no lo eran. No hay evidencia ninguna que sustente que lo hayan hecho por lujuria, bajo ningún motivo. ¿Y qué tal por poder? Quizá lo hicieron por poder. Pero ¿de qué poder me hablas si todos, como vemos brevemente en esta lista, todos fueron llevados hasta la muerte? ¿De qué poder me estás hablando si de entrada no tenían dinero? No tenían a las chicas. De entrada ahí ya perdiste poder. Y murieron todos por lo que testificaban. ¿De qué poder me estás hablando? Y podríamos entrar en mil detalles acá, de ver a Pablo, de ver a los demás, los motivos. ¿De qué poder me estás hablando? No tiene ningún sentido. No murieron con ningún tipo de poder. No tuvieron ningún tipo de poder. Fueron perseguidos hasta la muerte por lo que estaban narrando. ¿Pudieron haberse retractado? Bajo tortura, bajo sospecha, bajo amenaza de muerte. Y sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Y no lo hicieron porque sabían que lo que estaban narrando era verdad. Porque si lo que vos estás narrando es mentira, ante la primer tortura o amenaza de muerte, te vas a retractar, porque el instinto más básico de todo ser humano es la supervivencia. Pero si todos fueron hasta la muerte y dispuestos a morir por lo que estaban contando, es porque sabían que lo que estaban narrando lo habían visto y era verdad y no podían negar la verdad. Y podemos entrar en mil cosas en esto y fascinante, pero hoy no lo haremos. Entonces, ninguno murió teniendo éxito financiero. La mayoría de ellos murió solo. Todos ellos fueron perseguidos por su posición. Si tienes una posición de poder, no te van a perseguir hasta eliminarte. Van a buscar que seas influyente en su círculo y tratar de ganarte para su lado, pero no destruirte. Y muchos argumentos más que no tenemos tiempo de entrar. Pero entonces, ninguno de ellos tuvo un motivo de avaricia, ninguno tuvo un motivo de lujuria, y ninguno tuvo un motivo de poder. Los tres elementos, las tres categorías básicas, que son un requisito indispensable, mínimo una, para que se cometa algún crimen, algún acto o haya un complot, no está históricamente presente ni validado en ninguna fuente histórica, ni interna ni externa a la Biblia. No hay ningún argumento histórico que sustente que hubo un complot para inventarse el cristianismo, que Jesús resucitó, que fue el Hijo de Dios y todos los milagros y todos los relatos que quieran. No hay sustento histórico, y hablo no como cristiano, sino como historiador, que sustente que fue una confabulación y que hubo una agenda, como se acusa, de inventarse una nueva religión que domine el mundo. No hay sustento histórico que lo sustente. No sé si fui claro. Entonces, no hay evidencia histórica que sustente que hubo un sesgo. Entonces, ¿qué podemos concluir tan brevemente el día de hoy? Aquí tenemos los documentos de los evangelios. Hoy vimos muy brevemente, con evidencia circunstancial, ¿se acuerdan que hablamos dos categorías de evidencia? Mediante evidencia indirecta, armamos un caso circunstancial que demostró que los autores sí estuvieron presentes, que no fueron documentos tardíos, que sí fueron documentos de testigos presenciales.
Demostramos también que su relato fue verificable, y aquí tienen muchos otros, mediante distintos elementos intra y extrabíblicos, que su relato fue verificable en su momento. Vimos elementos de evidencia circunstancial también de que su relato fue coherente y consistente a lo largo del tiempo. Y vimos también evidencia circunstancial, de que ninguno de ellos tuvo ningún sesgo para narrar lo que narraron. ¿Ven este diagrama aquí? Esto fue muy brevemente lo que recorrimos hoy, de manera muy breve, archirresumida. Este diagrama que ven acá, les acabo de enseñar cómo un historiador, una de las maneras en que un historiador toma un relato de testigos presenciales, evidencia directa, lo mete en el marco metodológico de una evidencia, de un caso circunstancial que requiere, como en la antigüedad, de evidencia circunstancial y no directa, para armar un caso investigativo circunstancial que, tomando cada elemento por su cuenta individual, es evidencia muy débil, pero que si la ponemos toda junta, como ven acá, es un caso irrefutable de solidez histórica. No hay, como poníamos en los mensajes, Casabo van a ver, no hay ningún documento histórico de la antigüedad que tenga el sustento y la fiabilidad histórica como documentos como los evangelios. Ningún otro documento de la historia de la antigüedad hasta nuestros días tiene la solidez de corroboración histórica de evidencia como tienen los evangelios. Ninguno. Y no por poquito, por abismo. Y le dejo un solo ejemplo. ¿Quién duda de la existencia de Aristóteles y de sus enseñanzas? Se enseñan todas las cátedras de filosofía. Hoy en día tenemos 10 documentos de Aristóteles sobreviviendo en la historia, 10 copias. ¿Quién duda de Alejandro Magno? Tenemos menos de 50 copias que sobreviven de Alejandro Magno hoy en día. ¿Y quién duda de la existencia histórica de Alejandro Magno y de lo que ocurrió en sus conquistas? Nadie, porque fue más que suficiente. Y cada una de esas, ¿saben la primera evidencia histórica que tenemos de Alejandro Magno? ¿Cuánto tiempo vino después de su muerte? La primera, más de 300 años después de su muerte, es la primera evidencia histórica documental que tenemos de Alejandro Magno, 300 años después de su muerte. En cambio, tenemos más de 26.000 copias del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Más de 26.000. Hay 10 copias de Aristóteles. Por una brecha incomparable e inalcanzable. Los documentos del Antiguo Testamento, los documentos de los Evangelios, tienen la solidez histórica que ningún otro documento de la antigüedad tiene, y ni siquiera de la Edad Media, como el Corán, que sustente la fiabilidad histórica que tienen los Evangelios. Entonces, el relato de los Evangelios, no desde el punto de vista religioso, de fe, ¿es confiable? Como historiador, absolutamente innegable la confiabilidad que podemos tener nosotros hoy en día de que el relato de los evangelios, sin tener las copias originales que se escribieron los primeros testigos, es la misma que tenemos nosotros hoy en día. Letra por letra, no.
mensaje espinal de lo que Jesús quiso transmitir hasta nuestros días? Absolutamente sí. No como cristiano, sino como científico, social, historiador.